Bien, iniciamos la sesión. Hoy es jueves 19 de mayo. Estamos en las medidas estadísticas. Vamos a realizar ejemplos con relación a las medidas de tendencia central. En este caso, para datos agrupados. Ese es el caso, ¿no? Aquí voy a anotarlo. Datos, para el caso de datos agrupados. ¿Qué significa eso? Que voy a ir trabajando con intervalos, ¿no? Intervalos semiabiertos o semicerrados o pueden ser cerrados. En este caso de este ejemplo es de anchos iguales, es decir, de amplitud igual, ¿no? Puede existir en la evaluación de que en algunos casos no sean de la misma amplitud, entonces hay que tomar en cuenta muy bien esa parte. Bien, aquí tenemos una variable que es peso en kilogramos de 76 estudiantes de una determinada encuesta. Los pesos son los siguientes, en realidad los rangos, ¿no? El límite inferior 55, límite superior 60. 60 a 65, 65 a 70, así sucesivamente. Como pueden observar, el ancho de clase es de 5 unidades, ¿no? En realidad sería, si estamos hablando en kilogramos, 5 kilogramos. Ese sería el ancho de clase. Bien, es la frecuencia que estoy dando como ejemplo, 10, 14, 20, 17. ¿Cómo se interpreta? Que existen 17 estudiantes que tienen un peso en el rango de 70 a 75 kilogramos. Existe un estudiante que tiene un peso de 85 a 90 kilogramos. Esa es la interpretación de la frecuencia absoluta simple. Determinamos por otro lado su marca de clase, que son los puntos medios, es decir, el promedio en sí. Sumamos los dos límites, es decir, 55 más 60 sobre 2. Una es la forma utilizando las celdas, ¿no? Codificación de celdas, como han podido observar. La otra es la siguiente. Hacemos un igual, abrimos paréntesis, anoto 55 más 60. Miren, ya no estoy anotando las celdas, sino simplemente valores numéricos, ¿no? Hago esa sumatoria, divido y obtengo de la misma forma 57,5, que es el mismo dato anterior. Entonces aquí, como pueden observar, hay fórmula en base a celdas en la función, o bien definimos los valores numéricos que ya se tienen calculado, ¿no? Es decir, anotamos la operación en este caso, ¿no? Anotamos en el sentido de, como es una división, utilizamos paréntesis, ¿no? ¿Qué pasaría si no utilizara paréntesis? Probablemente alguno puede anotar de esa forma, 55 más 60 sobre 2. Ese, por ejemplo, ya va a ser otro dato, ¿no? Porque ¿qué está haciendo? A 55 le está sumando 30, ¿no? Porque 60 sobre 2, eso es 30. Entonces ahí, por ejemplo, ya no estaría correcto, ¿no? Y ahí no se puede decir que es 85, ¿no? Falso, ¿acaso es el punto medio en el rango de 55 a 60? No, no ve. Entonces, es la situación del uso de los paréntesis. Entonces, suma esos datos. Ustedes en la calculadora anotan primero 55 más 60 igual, y luego hacen división, ¿no? Dividido entre 2. Y ahí se tiene 57,5. Esa es la parte muy importante de la anotación. Al usar operaciones aritméticas como la división, la multiplicación, la suma y la resta, ¿no? Más que todo en la división y en el producto. Bien, determinamos para la mediana la frecuencia absoluta acumulada menor que, anotamos este valor, este dato, 10 ahí, 10 más 14, 24 más 20, 44 más 17, 61, y así sucesivamente hasta llegar al último, a la última frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Por ejemplo, podemos mencionar que existen en total 24 estudiantes que tienen menos de 65 kilogramos. Aquí existen 75 estudiantes que tienen menos, ¿no? Menos de 85. En promedio sería justamente menores o iguales a 82,5. ¿Sí? Menor o igual. Entonces, por eso se dice frecuencia absoluta acumulada menor que. Ahora identificamos, para la mediana el paso número 1 es n medios. ¿Quién es n? 76, que es la sumatoria de todas las frecuencias. Dividimos n medios, 76 sobre 2, eso es 38. Entonces observamos este dato, este valor,
el inmediato superior a 38, ¿quién es dentro de esta columna para la mediana? Es 61 y 44, pero el más cercano es 44, inmediato superior. Lo marcamos ahí de color rojito, ahí está, ese es el F sub J, 44. Y antes de 44, ¿quién es? Ese es el F sub J menos 1. El 61, ¿qué sería? El F sub J más 1, ¿no? El posterior se podría decir. Pero bueno, yo necesito este para calcular la mediana, ¿no? En el documento para datos agrupados, en el cálculo de la mediana, necesitamos justamente, ¿no? N medios y el F sub J menos 1. Si ya tengo identificado quién es el FJ menos 1 y la frecuencia J simple, ¿no? Es decir, la frecuencia absoluta simple. ¿Cuánto sería? En esa misma, el 44 identificado, en esa misma fila, ¿no? Y obviamente este se lo conoce esta parte como la clase de la mediana. Su límite inferior va a ser 65. Pero ¿cuánto es el F sub J? Simple, es 20. Y anotamos 20. Límite inferior es igual a 65. Y la amplitud o el ancho de clase es de 5 kilogramos, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué tal si los anchos son distintos? No se olviden que para calcular el ancho de clase lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? La operación es restar el valor máximo menos el valor mínimo de ese intervalo. Y eso es 5, ¿sí? Esa es la forma, ¿no? En la evaluación, cuidado se estén ahí, ¿no? Que son anchos iguales. Puede ser en el caso de que alguno de ellos sean de diferencia de 2 puntos, de 7 o de 5, ¿no? Puede ser en algunos casos de ancho de 10, otros de 5, otros de 2, otras de 1. Puede existir ese conjunto de distribuciones, de anchos distintos, diferentes, que no son del mismo tamaño en realidad. Ahora ya tengo identificados los datos, aquí está la fórmula, ¿sí? Esta formulita la voy a copiar en el Paint para no estar tardando en la redacción. Ahí está. Listo, ahí está mi fórmula de la mediana. Ahí está. Listo. ¿Qué debo de hacer ahora? Primero n medios, voy a restar la frecuencia jésima, dice, ¿no? Aquí arriba lo pondremos para que se note. Listo, este numerador. Primero voy a ir con el corchete. N medios menos F sub J. Entonces aquí anotamos N medios menos F sub J menos 1, dice, ¿no? ¿Cuánto es? Te restan 38, ese es N medios, menos el FJ menos 1 es 24. Es decir, 38 menos 24 es 14. Ese es el numerador. Ese numerador dividimos entre la frecuencia absoluta simple, jésima, ¿no? Es decir, N medios menos F sub J menos 1 dividido entre la frecuencia absoluta simple. En este caso es dividir este dato, que es 14, dividido entre 20. 14 sobre 20. Y eso da 0,7. Ya tengo esta fracción calculada. 0,7 es. Voy a multiplicar por C. Aquí lo hemos puesto A, ¿no? Puede ser A o C, es igual, ¿no? Es indistinto en realidad. Son notaciones que utilizan, ¿no? Entonces ahora voy a hacer la multiplicación. Dice, esa división multiplique por su ancho, ¿no? Bueno, que aquí división multiplicada por C. Entonces va a ser esto por la amplitud, que es 5. Y eso es 3,5. Y entonces ya tengo ya calculado la mediana, ¿no? La mediana m sub e de x es igual el límite inferior, que es 65, más, aquí está la mediana, el límite inferior, que ¿cuánto es el límite inferior? 65, más, aquí L sub i menos 1 está en notación ya, o L sub i, no importa la notación, ¿sí? 65, ¿no? Entonces, más esa división multiplicada por su amplitud.
es esta. Y ahí ya tenemos, ¿no? La mediana es de 68,5. Ahí está, 68,5. Esa es la mediana. Es decir, la interpretación. Ahora vamos. Voy a insertar un cuadrito. Interpretación. ¿Qué decimos del total de encuestados? El 50% tiene menor o menos, puede ser, ¿no? Menor o igual que 68,5 kilogramos. Del total de encuestados, el 50% tiene menor o igual peso, ¿no?, que 68,5 kilogramos. Y la otra parte, es decir, el 50% tiene más de 68,5 kilogramos. Listo, esa es su interpretación, ¿no? Gráficamente lo que está haciendo la mediana, aquí puede ser el gráfico, seleccionar la frecuencia absoluta, insertar gráfico, puede ser un gráfico de curvas, no sé si está aquí, a ver, veamos, gráficos en 3D, escalonada, aquí está su gráfico, ¿no? El gráfico de curva. Entonces me faltan los intervalos aquí, ¿no? Identificar los intervalos. Los puedo construir aquí, 55 a 60. Siguiente va a ser 50, 60, etcétera, ¿no? Enter. Automáticamente se generan los otros. Entonces, esos son los intervalos, ¿no? Estos de aquí, esos son mismos, son. Ahora, ¿por qué lo he hecho aparte? Para poder aquí, ¿no?, hacer un buen grafiquito. Seleccionamos datos y toma en cuenta, ¿no?, estos intervalos para el ingreso correspondiente. Pero no se está tomando en cuenta, como están observando, no me está generando, ¿no? Debo de ir a diseño rápido, herramientas de gráfica, ahí más o menos se nota, y aquí tengo, ¿no?, con valores numéricos. Una de estas podría ser, por ejemplo, tiene los puntos, ¿no? Podría ser este. Ahí está. El que dice series lo podemos eliminar. Aquí, curva. Gráfica suavizada se lo conoce. Gráfica suavizada. Ya está. Aquí voy a anotar mi variable. X, dos puntos igual, es la variable peso en kilogramos. Peso en kilogramos. Aquí tenemos como altura a la frecuencia absoluta. Simple. Bien. ¿Qué más me falta? Ver dónde se encuentra la mediana. Voy a hacer una recta, una línea de división, porque divide ese conjunto de datos en dos partes iguales. Ahí más o menos, ahí está. Entonces en mi curva gráfica
debo de identificar dónde lo divide, ¿no? En esas dos partes iguales, en esas dos partes iguales. Muy bien, a ver, por ejemplo, este tenemos de 1 a 10, 1 a 10, ¿qué significa eso? Correspondiente al primer intervalo, su frecuencia es 1, 2 con referencia a la frecuencia en el intervalo de 60 a 65, 3 con referencia de 20, ¿no? Su frecuencia absoluta en el tercer intervalo, La mediana se encuentra en este rango, 68,5, sí, ¿no? De 65 a 70, sí se encuentra en ese rango. Entonces, como miren, este es el punto, ¿no es cierto? El tercer intervalo hasta el cuarto intervalo. Aproximadamente por ahí está entre el 3 y 4, el del tercer intervalo y el cuarto, se encuentra la mediana. Entonces, esta área por debajo de la curva, esta área por debajo de esta curva y esta, 50-50, ¿no? Aquí voy a insertar un editor de ecuaciones. Tipo de letra para que se note el color amarillo. Ya bien, ahí anotamos 50%. Aquí el otro 50%. Ahí está, ¿ven? Se divide en dos partes, ¿no? En dos partes. Si fuesen bloques o rectángulos en este caso el histograma, de la misma forma, ¿no? Dividir en dos áreas, ¿no? Dos áreas iguales. Esa es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central porque siempre tiende, por eso tendencia, tiende al centro de la distribución. De la misma forma el promedio. A ver, ¿cuánto sería aquí el promedio? Voy a abrir esto, ya voy a insertar una celdita más. Y aquí para el promedio simplemente multiplicar marca de clase por su frecuencia absoluta. Se multiplican ustedes esta marca de clase 57.5 por su frecuencia, que es 10. Y eso es 575 y así sucesivamente los demás productos. Van calculando y sumamos. Ahí está. Esto lo voy a pintar de color naranjado. Ahí está. 5230 sería la sumatoria del producto X sub I por F sub A, que es la frecuencia absoluta y la marca de clase. Entonces, mi fórmula que indica para el promedio o la media, vamos a colocar aquí, ¿no? Promedio es igual, ahí igual en la celda, este dato dividido entre n, y n vale 76. Entonces ahí está, lo voy a reducir como esto con un solo decimal, reduzco decimales, había sido, miren, el promedio 68,8. No está tan alejado en realidad, ¿no? Muy cercano, por eso se dice, ¿no? Medida de tendencia central. 68,8. Este gráfico se me ha movido. Ahí es. Ahí. Esa es la mediana. Voy a insertar editor de ecuaciones. El color amarillo. M sub E de X es igual a 68,5. Y más aquí voy a anotar lo que es el promedio, ¿no? Ahorita vamos a anotar. Aquí se encuentra la mediana. El promedio dice 68,8. Aquí promedio. ¿Cuál es la notación de promedio? Es X barra, ¿no? Como es N minúscula, X barra. Puede ser mío cuando es N mayúscula. Eso se van a fijarse muy bien. Pero en este caso es X barra nada más. X barra es igual. Ahí está. 68,8. Entonces la mediana está obviamente un poco más aquí.
y el promedio más adelante, ¿no? Ahí más o menos lo voy a poner. Listo. El promedio con otro color lo voy a 68 más o menos por ahí. Que sea de color verde. Verde agua. Listo. Ahí está, ¿no? Ese sería, este lo voy a hacer un poquito más bajito. Ahí está ya en la mediana. Y este es obviamente el promedio. X barra. ¿Y qué más puedo calcular? La moda, ¿no? Y para la moda, ¿qué necesito? Necesito la fórmula, el delta 1, delta 2, hay dos fórmulas, hay tres en realidad, ¿no? De la moda, está más adelante, si lo han visto en el ejemplo. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Para darle la lectura. Aquí está la moda. A ver, voy a copiar esta formulita. En control print, control C, voy a paint, en control B, voy a cortar esta formulita de la moda. Listo. Ahora quiero calcular la moda. Entonces, ¿cómo calculamos la moda? Necesito identificar los deltas, ¿no? Los deltas. ¿Qué son los deltas? Obviamente es la discriminante, también se lo conoce como diferencia. ¿Sí? En este caso, delta 1, aquí está, es con respecto a las frecuencias absolutas. Con respecto a las frecuencias absolutas. Ahí. Ese es delta 1, ¿no? Delta 1 dice, es la frecuencia absoluta mayor menos el anterior. Delta 2 es la frecuencia mayor menos su posterior. Muy bien, entonces, ahora para la moda, aquí, ¿no? Moda. ¿Este para qué era? Para la media. O promedio, dijimos, ¿no? Para la moda de aquí, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? El 20, ¿no? Miren, aquí está, el 20. Lo voy a pintar de color verde. Listo. Ese para mí, ¿quién sería? El F sub J. Eso es 20. El F sub J menos 1, ¿cuánto sería? El anterior a 20, 14. El antecedente. El F sub J más 1, el posterior a la mayor frecuencia, ¿quién es? 17. Listo. Ahora, ¿qué calculo? Voy a anotar aquí D1 o delta 1. La diferencia del mayor, que es 20, menos, dice F sub J menos 1, y ese es 14. 20 menos 14 en realidad, eso es 6. En el siguiente es el delta número 2, va a ser la frecuencia mayor menos el posterior, que en este caso es 17, y eso es 3. Ahora en este otro caso voy a sumar delta 1 más delta 2. Es decir, voy a sumar este dato más este otro. Es decir, 6 más 3, 9. Y ya está. Listo. Ahora, ¿qué me falta? La división, ¿no? Miren, delta 1 dividido entre la sumatoria. Entonces, delta 1, voy a colocar división ya, más directamente. División. En este caso, en el numerador, en el corchete, ¿no? Está delta 1 dividido entre esta suma, pero esta suma ya lo tengo, ¿no? Aquí está, eso es 9, es decir, 6 dividido entre 9. Es 0,6666 o 0,67, ¿no? Si queremos reducir los decimales, ¿no? Ahí está. Ese corchete que está en la fracción, voy a multiplicar por la amplitud, es decir, esa división multiplicada por la amplitud. ¿Cuánto sería? 0,6667 por la amplitud. ¿La amplitud cuánto era? 5.
Estoy tomando el valor 5. Listo. Ahí está. Voy reduciendo, sigue los decimales. Y finalmente ya tengo la moda, ¿no? M sub O de X es igual el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? Como este es la frecuencia mayor, en esa misma, miren, en esa misma fila encontramos el mismo límite en realidad, ¿no? Que es 65 más esa división multiplicada por su amplitud, ¿no? Que es 3.33. Listo, ahí está. Si reduzco a un decimal, había sido la moda 68,3. Esa es la moda. Ahora, ¿dónde se encuentra esa? Aquí voy a hacer un control C, un control V. Entonces dice la moda. Ahora sí, aquí M sub O de X es igual. Esto lo voy a borrar. Es 68,3. O sea, estaría por debajo de la mediana, ¿no? Porque la mediana es 68,5. 68,3 menciona, ¿no? Ahí más o menos voy a hacer otra línea para la moda. Ahí más o menos. Eso lo voy a poner de otro color. Tal vez azul. El fondo lo voy a cambiar, ¿ya? No se nota muy bien. El fondo no está bien. Otro color más suave que pueda denotarse. Un color naranjado. Plomo. Si ahí en negro nomás siempre. De ahí se ve, ¿no? Es el promedio, la mediana y la moda. ¿Existe alguna relación? ¿Qué dicen ustedes? Eso se lo conoce como la relación empírica. Aquí voy a anotar. Estamos diciendo que la moda, ¿sí? La moda es menor o igual a la mediana. Y la mediana es menor o igual al promedio. En control C, ahí está. Listo. Se nota. Insertamos mejor, ¿no? X barra. Listo. Voy a agrandar un poco más la letra, ¿ya? ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Esa es la relación. Esto se lo conoce como relación empírica. Aquí voy a anotar relación empírica. Ahora, ¿qué significa la relación empírica? A ver, alguien que desea participar en el curso, ¿qué será una relación empírica? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué significa esta desigualdad? En primera instancia está 68,8, luego viene 68,5 y finalmente la moda 68,3. ¿Qué será una relación empírica? A ver, ¿alguien tiene alguna idea del curso? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me puede decir qué será una relación empírica? Licenciado, buen día. A ver, Tal vez podría ser que, ¿cómo se significa? Que no tiene teoría. no, no es eso, no es esa. A ver, alguien. Que aplica la lógica, ¿no? O sea, no solamente por la experiencia y la lógica.
No, no es ese. ¿Qué será la relación empírica? A ver, alguien, tal vez lo han escuchado. ¿Qué será esa relación empírica? Porque se está comparando la media aritmética, la mediana y la moda. A ver, voy a hacer, no sé si he explicado, tal vez no. Voy a hacer un esquemita, ¿ya? Para que tengan un poco más de idea. Licenciado, Sí. lo empírico es lo que trata de comprobar el resultado por lo por medio y de lo anterior que a lo que va diciendo en parte el conocimiento, si no me equivoco. No, no es esa. ¿Qué será la relación empírica? A ver, ya, voy a explicar. Nadie más quiere participar, tal vez alguien tenía alguna idea. Pero voy a hacer aquí una, dos, sí, tres líneas. Una, dos y tres. Listo. Y aquí voy a hacer un grafiquito, una curva. ¿Sí? Voy a dibujar que sea de color rojito. Una curva. En primera instancia puede ser una distribución de este tipo. Un poco más gruesito necesitamos. Esta es bien conocida esta curva, ¿no? Se lo conoce como la campana de Gauss. Puede ser en otro caso que la distribución sea de esta forma. Y la otra puede ser en el otro caso, ¿no? De hacia abajo y sube, sube y tiende a bajar. Ahí me he pasado de la línea. Listo. ¿Sí? ¿Se nota? Bien. A ver, en el primero, ¿qué estamos diciendo? Y aquí voy a hacer una línea de color verde. Aquí exactamente, en esa línea, todos coinciden. Es decir, ahí está. Voy a hacer. Ah, están bloqueando, ¿no? A lo que he visto. Sabía que había bloqueo el día de hoy. ¿Quién está bloqueando? Así, número 12. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el promedio, es decir, la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Ahí está. ¿Qué me está diciendo en el primer gráfico? Que la distribución, que esa distribución, ahí, que en esta distribución todos coinciden. El promedio va a ser igual a la mediana, el mediana va a ser igual a la moda obviamente al promedio. Todos son iguales. Entonces en ese caso se lo dice que este conjunto, esta distribución es simétrica. Aquí voy a escribirlo. Es simétrica. Eso significa que la distribución es simétrica. Eso significa esta curvita, donde los tres coinciden. Ahora bien, ¿qué pasa en este otro caso? Aquí voy a hacer otras líneas. Aquí si pongamos uno, aquí otro,
aquí otro. Aquí no necesariamente iban a ser iguales, ¿no? Aquí, ¿quién va a estar? En esta parte lo vamos a tomar en cuenta lo que es la moda, ¿sí? La moda, m sub o de x, ahí está. Luego viene lo que es la mediana, m sub e de x. Y aquí viene lo que es el promedio, o media lo estoy colocando, ¿ya? Promedio o media. Ahí está. Ahí está. Entonces, miren, aquí hay diferencia, ¿no ven? No son iguales, aquí son diferentes. Entonces existe una desigualdad, ¿sí? Hay una desigualdad. Es decir, la moda es menor o igual a la mediana es menor o igual al promedio. X bar es este por si acaso, ¿ya? La media, X bar. ¿Cómo se lo conoce esta? La curva estaría sesgada, ¿no es cierto? La curva estaría sesgada hacia la izquierda, ¿no? La curva estaría sesgada hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es simétrica. Aquí voy a anotar. Esta distribución no es simétrica. Es asimétrica. ¿Sí? Es asimétrica. ¿Pero de qué tipo? ¿De qué tipo es esta? Esta curva sesgada hacia la izquierda, ¿no? La otra es la curva sesgada hacia la derecha, ¿sí? La relación, ¿cómo se lo mantiene? ¿Es asimétrica negativa o es asimétrica positiva? Esta también, ¿no? No es simétrica, es también asimétrica. Negativa o positiva. ¿Qué dicen? A ver. Eso significa la relación empírica, ¿no? Las desigualdades que existen con los valores determinados. Si es simétrica, asimétrica positiva, si es asimétrica negativa. Esa es la relación, ¿no? ¿Ven? Aquí de la misma forma. Entonces, volviendo al gráfico, ¿de qué tipo había sido? Está primero, obviamente, ¿no? Por debajo está la moda, luego viene la mediana y luego viene lo que es el promedio. Entonces, esta es una curva sesgada hacia la derecha. Aquí lo anotaremos. ¿Ve? ¿Están viendo? Es esta la relación, esta que están viendo, ¿no? ¿Ve? M sub O, mediana, media, ¿no? Esa es la forma, ¿no? ¿Están viendo? Entonces eso se lo conoce como la curva sesgada a derecha. Es decir, no es simétrica, es asimétrica derecha, ¿no? O positiva, podrían decir, ¿no? Negativa en realidad, ¿no? Porque esta es la parte, si recuerdan el eje, valores negativos, valores positivos, ¿no? Es asimétrica derecha, ¿no? O también se lo dice asimétrica derecha o curva sesgada a derecha. Listo. Ahora en este otro caso de la misma forma, ¿no? Aquí voy a hacer una barrita. 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces para este caso va a cambiar, ¿no? Lo contrario será pues la media. Luego va a estar ¿quién? La mediana. Y finalmente la moda. Ahí está.
Eso con espacitos, ¿ya? Para que se identifique un poco más. Ahí está. Entonces esta forma, ¿no? Viene el promedio, la mediana y la moda. Entonces esto se lo conoce, aquí voy a anotar, no es simétrica, es asimétrica izquierda. Asimétrica izquierda. También se le conoce como la curva sesgada a izquierda. O a la izquierda, ¿no? Esto que están ahí viendo se lo conoce como la relación empírica. Ay, no le eché bien mi corchete. Ahí está, ya, por lo menos sale. Entonces esta es la relación empírica. ¿De quién? De las medidas de tendencia central. Relación empírica de las medidas de tendencia central. Listo. Eso había sido, ¿no? La relación empírica. ¿Cómo lo ven? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Tiene su ecuación esta? Claro que sí, ¿no? Si una determinada curva, una distribución es simétrica, en este caso, aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos, y si la curva de distribución de frecuencia es ligeramente asimétrica, como en estos dos casos, tenemos aquí dos, voy a anotar aquí caso 1, caso número 1, este es el caso número 2, este es el caso número 3. Por ejemplo, en el caso de que las distribuciones sean ligeramente asimétricas, entonces se cumple para el caso 2 y 3 la siguiente ecuación. Entonces aquí voy a anotar. En el caso 2 y 3 se cumple la siguiente ecuación. Dos puntos. Ahora, ¿cuál es la ecuación? Voy a anotarlo ahora mismo. La siguiente ecuación. Para el caso 2 y 3 estamos hablando en la situación de que no son simétricas, son asimétricas. ¿Sí? Se tiene la siguiente ecuación. Esto lo voy a hacer un poco más grande, número 14 de color rojo. Que la moda, en este caso que la media menos la moda es igual 3 veces multiplicando por la media menos la mediana. Ahí está, esa es su fórmula, ¿no? Ese es un producto, aquí lo voy a colocar un asterisco, ¿ya? 3 por esa diferencia. Media menos moda indica. ¿Sí? Ahí está. Aquí puedo anotar X, ¿no? En simbología X menos M sub O. X es igual, está diciendo 3 por, ahora paréntesis, X que es la media, menos M sub E de X. Como tiene paréntesis, aquí voy a utilizar con corchetes, ¿ya? Para no confundir con el paréntesis que tiene la mediana, ¿no? Listo. Este es X barra, por si acaso, ¿ya? Aquí le voy a colocar su barrita. X barra, muy grande. Delgado. X barra. X barra.
Pues a ver si me sale bien. Ahora sí. Ya. Sí, esa es la ecuación, ¿no? Que cumple para estos dos casos. Esas son las relaciones empíricas, ¿no? Entonces, para nosotros esta sería justamente una curva, ¿no es cierto? Una curva sesgada, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Sesgada hacia la derecha. Es decir, las medidas de tendencia central están tendiendo más, ¿no? Hacia la derecha que a la izquierda. Por eso se dice curva sesgada a la derecha. Si esta curva hubiese venido más a este lado, sería una curva distinta, ¿no? Ya sería sesgada hacia la izquierda, como este. Ahora, si la curva sería tipo simétrica, ahí obviamente en estos casos, entonces en ese caso, si la distribución es de esta forma, o el gráfico de curvas de esta forma, entonces se dice que tanto el promedio, la mediana y la moda coinciden. Esas tres medidas de tendencia central son iguales. Eso significa. ¿Sí? Ahora sí se tiene ya, ¿no? Entendido que es la relación empírica. Entonces esto significa, ¿no? Aquí está. Voy a copiar aquí. Para no tardar, un control C y un control V. Listo. No es simétrica derecha, curva sesgada a derecha. Eso es. Esa es la relación empírica. Bien. Curva suavizada, esto con Z. Listo. Ahora les dejo un ejercicio para ustedes. Similar a este. Me van a calcular, y hagan lo más rápido posible, de 4 intervalos, 1, 2, 3, sí, de 4 intervalos. Sí. Aquí ejemplo 2. Aquí debajo voy a anotar. Control C y un control V. Aquí es ejemplo número 2. Ya, ahora dice calcular, ya no solamente la mediana, van a calcularme los tres, ¿no? Calcular la relación empírica de la siguiente tabla. Simple. Listo, que sea peso. Ya, ahora bien, esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar, sus frecuencias voy a cambiar. A ver, C5, esto que sea 25. 30, 40. Aquí debajo el total. Sí. Total. Y ahí me calculan cuánto es n y sus frecuencias correspondientes. Ahí ya estaba calculando, ¿no? Listo. La misma idea, ¿sí? Los intervalos los he mantenido, solamente lo he comprimido, solamente las frecuencias lo he cambiado. ¿Cuál será su relación empírica? Vayan calculando, ¿no? Las primeras 5 personas que me digan cuál es la relación empírica se ganan su punto de participación. Listo. Para aquellos que no lo ven, lo voy a, si desean, voy a compartir en un Paint. En otra nota. Aquí está.
está, es el ejemplo de clase. Ejercicio de clase. Listo. Les estoy pasando en el grupo de WhatsApp, ¿está bien? Para que vayan resolviendo, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está? Ayer. ¿Me dicen si les ha llegado? ¿Sí les ha llegado? Sí, listo, licenciado. Ya, muy bien. Vayan resolviéndolo entonces. Vayan resolviendo. Esperamos un momento entonces. ¿Quiénes terminaron el ejercicio? Bien. Para corroborar voy a mostrar los resultados para ver si han ido por un buen camino. Ya para terminar, estos son los resultados. La mediana, tanto la moda, ¿no? La mediana está en esta clase, no necesariamente coincide entonces con la moda, y como también el promedio sí está aquí, ¿no? Tanto la mediana y el promedio. En ese, ¿no? Aquí está, en ese rango de intervalo, ¿no? El promedio es de 67,8. Este de aquí es primero marcas de clase se tenía que calcular, multiplicar por sus frecuencias y obtener estos productos, sumatoria total, dividimos entre 100 y ahí está, 67,8 el promedio. La mediana es de 68,3, aquí está sus frecuencias acumuladas. 100 dividido entre 2 es 50, el inmediato superior es 60, en esa fila se encuentra la clase de la mediana, límite inferior, amplitud de 5, este es f sub i, la frecuencia absoluta simple, y el f sub j menos 1, el anterior es 30. Realizando operaciones aritméticas, ahí se obtiene 68,3. Y la moda, la frecuencia mayor es 40, el anterior es 30, el f sub i menos 1, este es el f sub i simple, y el posterior a 40 no existe, entonces se toma en cuenta como 0. Determinando las diferencias para deltas, ¿no? Obviamente aquí va a estar la clase de la moda, el límite inferior es 70, realizando operaciones les va a dar 71 en realidad. ¿Cuál es la relación empírica? Que el promedio es menor estricto, en este caso, que la mediana, y la mediana es menor estricto que la moda, ¿no? Entonces hay una diferencia distinta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se tiene una curva de este tipo, ahí están, ¿no? La moda es el de color azul, la mediana, y el de verde es el promedio. ¿Qué se dice? ¿Cuál sería la relación empírica? Entonces estamos en esta situación, ¿no? En este caso, ¿no? Este de aquí, ¿no? Entonces es no simétrica, es no simétrica, pero para el caso amerita ser una curva sesgada hacia la izquierda. ¿Sí? Una curva sesgada hacia la izquierda, es decir, todas las medidas de tendencia central, ¿no? Toditas están hacia la derecha, pero es sesgada hacia la izquierda. Bien. Ese es el resultado correspondiente. De la misma forma voy a enviarles este documento para todos ustedes. Bueno, ahí quedamos. Nos vemos entonces a la siguiente sesión. Vamos a ver, vayan repasando lo que son las medidas de dispersión. Vamos a ver el rango de desviación media, pero para datos agrupados, ¿no? Para datos agrupados. Lo que es la varianza, la desviación típica estándar y el coeficiente de variación.
Bueno, muy buenos días a todos. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Ah, me olvidé. La asistencia me olvidé. Un momentito. Voy a sacar un screen de aquellos que están presentes. El día de hoy solamente están 32, ¿no? 32 nada más. Bien, ya está. Pueden ir saliendo. Buenos días a todos.